Hola, bueno, nuevamente desde la Secretaría de Graduados en Ciencias de la Salud, hoy contamos con la visita de dos médicos especialistas en urología, el doctor Daniel Amitrano y el doctor Fontana. Vamos a empezar presentando al doctor Daniel Amitrano. El doctor Amitrano es especialista en urología y en medicina sexual. Es profesor asistente de la Cátedra de Urología del Hospital Nacional de Clínicas y es director del Centro Formador, donde se cursa la especialidad Urología de la Secretaría de Graduados. Muchas gracias, doctor Amitrano, por visitarnos. Y bueno, los hemos convocado para escuchar la experiencia de ustedes respecto de dos puntos que nos interesan. En primer lugar, nos interesa cuáles serían los problemas prevalentes que los médicos no especialistas van a ver en primer nivel sobre motivos de consulta urológicos. Y en segundo lugar, vamos a conversar de cuáles son las equivocaciones más frecuentes por parte de los médicos no especialistas. Perfecto. ¿Cómo le va, doctor? Bueno, sin duda que una de las principales causas de consulta, motivos de consulta, en urología es lo que llamamos el síndrome de obstrucción urinaria baja, siendo la entidad prevalente más frecuente la hiperplasia prostática benigna. Luego seguiría el carcinoma de próstata, luego la estenosis uretral y después ya con menos frecuencia una litiasis o una prostatitis. Eso sería en orden de frecuencia. Bueno, doctor, ¿qué debe hacer un médico no especialista cuando sospecha una obstrucción urinaria baja? Primero, yo creo que el interrogatorio es fundamental. Me pasa que cuando damos clases, ya estamos hablando de quinto año, no tienen claro lo que es la palabra disuria, por ejemplo. Hablan de disuria como dificultad. ¿Sabe a qué se debe eso, no? ¿A qué se debe? Eso se debe a que se dejó de usar el lenguaje médico, que era un lenguaje muy específico. Entonces, sí, hoy donde todo el mundo es amigo, los padres amigos de los hijos, los médicos amigos de los pacientes, el lenguaje en el que se habla es el lenguaje cotidiano. Y obviamente que después de semiología los médicos se olvidan del lenguaje específico. Sí, es llamativo. La mayoría de los alumnos dice disuria, dificultad. Y yo le pregunto a usted, dificultad, es muy general eso. Uno tiene que darle un poco de sentido a esa palabra. Cuando uno dice disuria se expresa como chorro débil, fino, entrecortado, como esfuerzo miccional o como retardo miccional, le estamos dando un poco más de sentido. Por eso hay que interrogar un poco dirigido a eso. Y luego tener criterio a la hora de pedir los estudios. Yo entiendo por ahí que hay médicos que no están cerca de grandes centros o están en el interior, y hay que tener criterio. La ecografía es algo fundamental, ecografía reno-vésico-prostática con medición del residuo postmiccional, la solicitud del PSA y no olvidarse del tacto rectal, porque ya ahora parece que con el advenimiento del PSA el tacto ya no se debe hacer más. Ese mensaje por ahí da el médico generalista. Y que los médicos de primer nivel, ya sean generalistas, de familia, ¿vos considerás que están formados para hacer un tacto, interpretar y evaluar las características de la próstata? Y yo creería que no, pero en definitiva, hoy por hoy con los laboratorios de simulación, eso debería ser para los próximos graduados, debería ser algo fundamental. Claro, porque una de las cosas que uno ve es que todo el mundo pregona y predica que hay que hacer el tacto rectal, pero nadie lo enseña. Claro, eso es una cosa. Y otra cosa, pero la irresponsabilidad de decir como médico yo, no, total tenés el PSA bajo, no se te haga el tacto rectal. Al menos eso. Por ahí derivenlo al urólogo y el urólogo le haga el tacto. Pero el mensaje, que el paciente ya viene con esa idea y no quiere saber nada, que le haga algo que es invasivo. O sea que frente a una disuria, el planteo sería, alguien debe corroborar si hay una hipertrofia de próstata o si la próstata es normal. ¿Y cuáles serían las otras causas? Y por ejemplo, una disuria puede aparecer cuando el motor de la micción no funciona bien, que es la vejiga. Una vejiga hipocondráctil daría los mismos síntomas que una obstrucción urinaria baja. O sea que sería muy importante a los efectos de no apurar al paciente, etcétera, que el médico esté formado en realizar un tacto rectal.
Yo creo que sí. capaz de excluir una hipertrofia prostática. Al menos saber diferenciar de lo que es una próstata de consistencia normal y una próstata sospechosa, al menos. Eso lo da la gimnasia de Para hacerlo. pensar en un problema funcional de la vejiga. Eso ya, el diagnóstico de obstrucción es un diagnóstico dinámico, se hace a través de un estudio puntual, eso lo vamos a hablar después si quiere. Ahora es una sospecha clínica. Sin duda que la prevalencia, cuando uno tiene un paciente de edad de más de 50 años con disuria, y lo primero que va a pensar es una hiperplasia prostática benigna. La vejiga hipocontráctil es mucho menos frecuente, pero es uno de los diagnósticos diferenciales. Bueno. Y en tema de los errores, si quiere lo vamos a ir charlando, por ahí el médico generalista pide una ecografía vésico-prostática y nos estamos perdiendo la oportunidad del diagnóstico incidental del tumor de riñón. O sea que la ecografía que se debe solicitar es ecografía renal. Sí, porque tumores, litiasis, hidronefrosis, si no... Ya fragmentamos tanto el cuerpo, si seguimos fragmentando las especialidades en vejiga, próstata, por eso... Y además lo retroperitoneal tiene una clínica de expresión bastante tardía, por lo tanto las imágenes pueden ayudar mucho al diagnóstico más temprano, ¿no? Claro, por ejemplo, gastroenterólogo que piden ecografía abdominal y ahí diagnosticamos nosotros los tumores renales, por ejemplo. Son hallazgos accidentales muchas veces, ¿eh? Esa es la forma más frecuente, entonces hay que pedir la ecografía completa y con la medición del residuo postmiccional. Esa es otra cosa que por ahí se olvida. Cuando ustedes les derivan un paciente por una obstrucción urinaria baja y ustedes lo evalúan, lo tratan, cuando lo devuelven al primer nivel, ¿cómo es el tipo de vínculo que tienen ustedes como especialistas de centros importante como el Hospital Nacional de Clínica con el primer nivel? La verdad, nosotros atendemos 80% PAMI y no hay mucho vínculo con el médico de cabecera, ¿no? Salvo a través de un papel que uno por ahí, que ya creo que ya ahora ni está, el papel es donde uno le ponía un resumen de historia clínica. El paciente va y le cuenta lo que él más o menos entendió, lo que le dijo el médico. Ustedes no, en general, no mandan un informe ni... No, la verdad que no. Porque esa es una de las cosas que a veces se quejan los médicos de primer nivel, del vínculo que tienen con el especialista, donde ellos, si fueran, porque en general ellos los derivan bastante bien, los derivan con bastante información, etc. Y si ellos fueran recuperando su paciente con un informe, probablemente ellos seguirían aprendiendo en el contexto de la propia práctica y mejorarían su rendimiento, ¿no? Ahora ni siquiera antes mandaba un papel el PAMI donde había un lugar para una... Ahora ni siquiera mandan eso, o sea que no... Pero bueno, no es excusa tampoco, no es excusa. Uno debería hacerlo como médico especialista. O sea, no es una cuestión de mala voluntad, es una cuestión de que el trabajo y la cantidad de pacientes que tienen que ver hace que se desorganice mucho una instancia que a lo mejor deberá estar en manos de un personal administrativo que se encargara de mandar la fotocopia de la epicrisis de una historia clínica, ¿no? Eso debería ser lo ideal, ¿no? Sería lo ideal. Bueno, entonces con la obstrucción urinaria baja, ¿cuál sería el mensaje fundamental que debiéramos dejar en estos médicos de primer nivel a los efectos de que haya conductas eficientes? Sí, yo creo que el mensaje es claro, ¿no? El tema de la conversación, un buen interrogatorio, buena anamnesis dirigida a la disuria, una buena semiología de la disuria, el criterio en el pedido de los estudios y saber derivar a tiempo por ahí. Porque yo veo por ahí que muchos pacientes van después de muchos años, 65 años, recién van al urólogo porque el médico de cabecera total me pedía el PSA. Y hemos simplificado toda la evaluación prostática a un antígeno prostático. Me parece que es con respecto a ¿existen algunos factores de riesgo que los médicos de primer nivel podrían conocer para pensar que algunos pacientes pueden tener riesgo aumentado de hiperplasia de próstata o cáncer de próstata? La hiperplasia prostática es una enfermedad edad dependiente y hormono dependiente, o sea que factores de riesgo, hay factores de riesgo que empeoran la sintomatología, pero no un factor de riesgo, básicamente es la edad y es andrógeno depende. Y con respecto al PSA, que vos lo nombraste muchas veces, el PSA tiene especificidad, o sea que sirve, es muy específico, está aumentado. Claro, pero no tiene sensibilidad, o sea que un PSA normal no excluye
Totalmente no. Hay muchas hiperplasias prostáticas que tienen PSA aumentado y no tienen cáncer, y al revés también. Al revés también. Sí, o sea que... Bueno, estimados colegas, alumnos, vamos a hacer una pausa y los invitamos a una reflexión sobre la experiencia vivencial que ustedes tienen, a ponerse en contacto con las personas que tengan a su alrededor o a través de la web.